hace rato. Y el último es que la filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación. Este punto es muy importante porque ahí estamos haciendo referencia a cuál va a ser la mirada que el autor va a tener sobre la filosofía de la educación. Tiene una función de resistencia y liberación. Es decir, liberarse ¿de qué? De aquello que oprime, ¿sí? Es decir, va a tener una función vigilante, en el buen sentido de la palabra vigilante, y una función resistencia, ¿sí? Para poder liberarse de todas aquellas prácticas dentro del sistema educativo que oprimen, que invisibilizan, que discriminan, que excluyen, ¿sí? Entonces, la filosofía de la educación tiene esa función de detectar cuáles son aquellas prácticas para transformarlas, ¿sí? Para criticarlas, problematizarlas y darles, digamos, un giro, cambiar esas prácticas, transformarlas, ¿sí? La filosofía de por sí es una disciplina problemática, problematiza la realidad, cuestiona, critica, trata de desenmascarar lo que está enmascarado, y de hacer visible aquello que está invisible, ¿sí? Aquí va a entrar después en mucho el juego la palabra poder, ¿no? ¿Qué se entiende por poder? Pero bueno, vamos de aparte, ¿sí? No quiero hacer tampoco tan largo el video que no sé cuánto va a aguantar el WhatsApp. Entonces, él va a decir, por ejemplo, Walter Kogan, que la filosofía de la educación es una práctica filosófica, no se enseña filosofía, sino a filosofar, ¿no? Enseñar filosofía de la educación es practicarla. Bien, ahí yo dejo el link porque eso van a tener que leer ustedes, ¿sí? Bueno, en cuanto a las actividades, dejo un cuentito muy cortito, unas frases, un fragmento de un cuento de Khalil Gibran, El Profeta, ¿sí? Para contestar un par de preguntas respecto a eso. Luego dejo un cuentito, como un texto que se llama Los dos sabios, que también para contestar respecto a eso, ¿sí? Hay que leer un poco, sí, ahora sí hay que leer un poco más. Y por último dejo la última actividad que le he pensado que es interesante debatirla por el momento presente que estamos viviendo, que de pandemia, un momento muy, muy complicado y muy difícil, ¿sí? Entonces yo planteo aquí una serie de preguntas que tienen que ver con la pandemia y con la educación, ¿sí? Tomo un párrafo también de Walter Kogan que va a hablar de lo que es la filosofía, de la fragilidad de la vida, de lo contingente que es la vida, lo arbitraria, ¿sí? Tomando a colación el momento que vivimos, ¿no? Cómo nos estamos dando cuenta que los hombres creíamos que controlábamos el mundo, que dominábamos el mundo. Ojo, cuando hablo de hombres me refiero a la humanidad, ¿sí? Y ahora viene un virus que nos cambia todos los papeles, ¿sí? Nos hace ver y entender qué frágil que es la humanidad, ¿no? Como algo que vos no puedes controlar, una situación límite, digamos, que vos no puedes dominar ni controlar, te hace ver que realmente qué frágil y de alguna manera qué efímera que es la vida, ¿no? Bien, tomo aquí este pasaje y ahí van algunas preguntas relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, ¿qué circunstancias de la educación puso al descubierto la pandemia en contraposición con los discursos oficiales? ¿Sí? Ahí estamos diciendo, por ejemplo, ¿qué circunstancias de la educación puso al descubierto la pandemia? Es decir, ¿cómo está el sistema educativo en general? El estado de las escuelas, el deterioro de los conocimientos, de los contenidos, la organización, o sea, ¿qué situaciones ustedes observan que esta pandemia ha puesto al descubierto respecto a la educación? ¿Sí? En contraposición con los discursos oficiales, es decir, siempre los medios de comunicación trasladan a la sociedad ciertos discursos que a veces no son reales o se contraponen o se contradicen con el contexto real que la gente vive. Ustedes como estudiantes, como futuros docentes, ¿qué observan? ¿En qué sentido ustedes creen que ha cambiado la educación? ¿Qué es lo que ha sacado a la luz esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las falencias del sistema, de las personas, de lo institucional, de
lo edilicio, ¿sí? ¿Cuáles son las falencias que han salido a la luz por esta pandemia? Bien. Otra pregunta, ¿qué aspectos de la situación educativa que parecían inmodificables se modificaron por la fuerza de las circunstancias? Bueno, creo que es una pregunta bastante simple de responder. Hay varios aspectos que parecían inmodificables, como por ejemplo pasar históricamente de tener clases presenciales a ahora pensar en clases virtuales, llevar a cabo clases virtuales y pensar en un futuro, continuar con estas clases virtuales y realmente esa es para mí la principal, ¿no? Obviamente estas son preguntas para que ustedes analicen qué otros aspectos de la educación que parecían inmodificables se modificaron, ¿sí? Bien. Otra, desde este mismo lugar, ¿no? ¿De qué otras maneras podemos pensar aquello que hoy parece inmodificable? Bien. ¿Qué podemos ganar para la educación y para nuestros alumnos y alumnas en este marco hostil? Bien. Esto para que ustedes piensen y reflexionen qué se puede modificar o cómo podemos hacer una educación mejor aprovechando esta situación, digamos, inesperada y muy fea que estamos viviendo. ¿Qué podemos sacar de provecho de esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos repensar las prácticas educativas a partir de esta pandemia? Bien. Otra pregunta. El sujeto de la educación, ¿sí? Los docentes, los estudiantes, durante esta pandemia, ¿es el mismo de antes? ¿Es diferente? ¿Ha dejado de ser sujeto de educación? ¿Cómo podemos describir a nuestro sujeto actual? ¿Qué sujeto queremos en la post-pandemia? Bien, ¿se entiende la pregunta? Bueno, cualquier duda me escriben después y me avisan. Otra pregunta, ¿qué espacio de posibilidades debemos conformar para pensar una educación que contribuya a constituir ese sujeto? Bien, ¿cómo podemos hacer para pensar una educación para formar el sujeto que queremos formar, ¿no? Desde la filosofía siempre se piensa en la constitución de un sujeto autónomo, crítico, reflexivo, que cuestione el status quo, ¿sí? Bien. Después tengo bien. Otra actividad relacionada con el texto de Walter Cohen. Y después tengo otra pregunta. ¿De qué modo podemos desarrollar este concepto en relación con la situación educativa en estos tres momentos? Prepandemia, pandemia y pospandemia. Bien. Es decir, hay que leer la página 146, 47, 148 del texto que yo les mando ahora, de Walter Cohen. Les mando el link también para que entren. Y pensar en esos tres momentos de cómo se puede desarrollar este concepto. El concepto relacionado al texto este, que no lo tengo aquí presente, pero ya les voy a mandar para que lo lean, ¿sí? Bueno, y ahí terminaría este trabajo, ¿sí? Con respecto a las devoluciones, ya les he dicho, ténganme paciencia que sí lo voy a hacer llegar. Y bueno, cualquier duda con este trabajo, preferiblemente lo pueden hacer en grupo, hasta 5 estudiantes. Pero si no pueden, las que y los que no puedan, me avisan y lo hacen individual, no hay problema. Así que bueno, eso es todo. Se me ha ido un poco el tiempo con el video, que pretendía que sea bastante más corto, pero bueno, quería darles un pantallazo general del trabajo. Así que bueno, estoy a disposición para que cualquier duda o consulta. Me pido disculpas que realmente estoy con el trabajo que no me da el tiempo, realmente no me llego con el tiempo. Estoy entre la secundaria, entre el terciario, tengo en total 6 cursos, ¿sí? Y muchos alumnos en cada uno de esos 6 cursos. Entonces me lleva mucho tiempo y la verdad que hay veces que realmente no duermo porque estoy a full tratando de cumplir y realmente es muchísimo trabajo, porque el trato con la situación virtual que estamos viviendo es que el trato es más personalizado, ¿sí? Me escriben a cualquier horario un alumno de tal curso y uno tiene que estar ahí pendiente, resolviendo la situación, respondiendo. Aparte,
también los planteos de los colegas, o sea, tengo que pensar proyectos, hay que hacer varias cosas y la verdad que aparte tengo todas las responsabilidades de la casa, tengo 3 veces a la semana nada más para salir a comprar, así que se complica un poco, pero bueno, estoy tratando de llegar, solamente les pido eso, un poquito de paciencia. Bueno, gracias. Cualquier duda sobre este trabajo me pueden preguntar, en cuanto pueda yo les respondo y bueno, la próxima semana me conecto en el horario de la clase para resolvamos alguna inquietud si hay y posiblemente también grabe algún otro video para explicar algo si han surgido algunas dudas durante estos días. Muchas gracias y que estén bien.